Epa. Bien, 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 bien. Díganme si se está mirando mi pantalla. Díganme si se está mirando. Díganme. Bien, bien. Bien, 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 bien. Listo, esta es mi pantallita. Bien, gracias por su confirmación. Gracias, gracias. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar en esta sesión? En esta sesión de lo que vamos a hablar es de plan, del diseño de una red de la cadena de suministro. Ese es nuestro temita coquetón y sabrosón para esta sesión. Muy bien, a ver, de frente, ya vamos a entrar de frente, vamos a agarrar carne de una vez. Cuando hablamos de la cadena de suministro, hemos conversado antes de la estrategia competitiva, ¿no? Y cuando estábamos hablando de la estrategia competitiva, estábamos hablando también de los objetivos estratégicos. Recuerda que la estrategia competitiva está más que todo relacionada, enfocada, asociada a cómo es que vamos a satisfacer la necesidad X de un determinado consumidor, de un determinado cliente, ¿no? Entonces, de ahí parte, ¿no? La estrategia competitiva, de las necesidades que nosotros queremos o que la organización desea satisfacer a partir de un producto o de un servicio, y de ahí ya te pones a pensar en cómo vas a llevar ese producto, ese servicio hasta ese consumidor, hasta ese cliente. ¿Ya? Eso, digamos, es importante volverlo a traer aquí nuevamente al tema, es importante nuevamente tenerlo bastante claro para que podamos conversar de todo lo que implica el diseño de una cadena de suministro, de una red de cadena de suministro. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que se va a plantear algunas cuestiones, algunas preguntas a las cuales la respuesta a esas preguntas nos van a ayudar a diseñar la red de la cadena de suministro. Son 4 preguntas, básicamente, ¿ya? La primera, ¿ya? Está relacionada a las instalaciones en cuanto a qué papel desempeña cada una de las instalaciones o qué papel desempeña las instalaciones. Y dentro de esa pregunta hay otra pregunta que estaría relacionada a qué procesos se realizan en esas instalaciones. Ojo, 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 esta pregunta es básica. Esta pregunta está relacionada a las instalaciones y qué es lo que hacen esas instalaciones. La segunda pregunta está enfocada todavía pensando en las instalaciones, pero en su ubicación. ¿Dónde están ubicadas esas instalaciones o dónde deberían estar ubicadas? La tercera pregunta está relacionada a la asignación de la capacidad. Es decir, ¿cuál es la capacidad, vamos a decirle, de producción que tiene dicha instalación? ¿O cuál es su capacidad de almacenamiento de dicha instalación? Entonces, la tercera cuestión, la tercera pregunta está relacionada a la capacidad, Y la cuarta es importante también, es muy interesante porque está relacionada a la asignación del mercado y de la oferta. Es decir, en términos mucho más sencillos, ¿qué mercados es los que queremos atender o con qué mercados queremos cumplir en cada una de estas instalaciones? Y esto nos lleva a preguntarnos cuáles serían las fuentes de suministros necesarias para alimentar cada una de estas instalaciones. Ojo, ojo, ojo. En este caso también estaríamos hablando de cierta forma de la importancia de estar en contacto o cerca a determinados proveedores. ¿Por qué? Porque nos estamos preguntando cuáles son las fuentes de suministro para poder atender a los mercados con una determinada instalación. Entonces vamos, antes de desarrollar un poquito más, quiero que entiendas estos, vamos a decirle, eh, puntos de partida para el diseño de una red de cadena de suministro. En primer lugar, es importante pensar en las instalaciones en cuanto a qué es lo que hace cada instalación.
En segundo lugar, pensar en dónde se encuentran ubicadas estas instalaciones. En tercer lugar, pensar la capacidad que tiene cada una de estas instalaciones. Y en cuarto lugar, vamos a considerar el mercado que queremos atender con esas instalaciones y qué tan cercanas o qué tan accesibles son las fuentes de abastecimiento a estas instalaciones, entre comillas, dile proveedores a estas instalaciones, ¿ya? Quiero que esas ideas estén bien presentes, bien presentes en lo que vamos a en toda esta sesión, porque básicamente es la base para que pensemos en esta red de cadena de suministro. Antes de que siga avanzando, quiero preguntarte si todo lo que te estoy comentando está claro, me están entendiendo, me están siguiendo, están conmigo, están en la misma sintonía, en el mismo canal. Por favor, me pueden decir, me pueden confirmar a través del chat si es así, si estamos. Confírmenme, todo claro hasta ahora. Epa. Epa. Muy bien. 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 Genial. Para redondear entonces esto que te acabo de comentar, mira, acá nos dice algo muy importante, que las decisiones del diseño de la red, ¿ya? Las decisiones del diseño de la red tienen un impacto significativo en la configuración de la cadena de suministro. ¿Por qué tienen un impacto significativo? Porque las decisiones, ¿ya?, del diseño de la red permiten establecer cuáles son las restricciones y también cuáles son las directrices que se va a emplear en la cadena de suministro, ya sea para reducción de costos o para incrementar la capacidad de respuesta. Rayos, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? No te entiendo nada de lo que estás hablando. Ok, como no me entiendes, lo voy a explicar de una manera un poquito más desmenuzadita, ¿ya? Un adecuado diseño de red, ¿ya? Un adecuado diseño de red de cadena de suministro, lo que te va a permitir es establecer bien los mecanismos dentro de tu cadena de suministro para, ya sea para dos cosas o de repente las dos, ¿ya? Una, disminuir los costos, ¿ya? Entonces, ¿para qué queremos hacer un buen diseño de una red de cadena de suministros? Para disminuir los costos, ¿ya? Por eso queremos hacer. Y la segunda es aumentar la capacidad de respuesta. ¿Para qué queremos hacer un correcto diseño de la red de cadena de suministro? Para incrementar la respuesta. ¿A quién? Al consumidor. Es decir, ¿qué se refiere a esto de incrementar la respuesta? Atender de la manera más rápida, de la manera más oportuna, de la manera más inmediata, las necesidades o las exigencias de los consumidores. En síntesis, ¿para qué es importante las decisiones al momento del diseño de una red de cadena de suministro? Ya sea para minimizar los costos o ya sea para incrementar la capacidad de respuesta. Ahora que te acabo de hacer esta explicación un poquito más detallada, más desmenuzada, ¿te ha quedado mucho más claro? ¿Está claro? ¿Me estás entendiendo? A ver, manifiéstate. ¿Me he dejado entender? Estamos bien. Bien. Ahora, vamos a detallar un poquito más, ¿ya? Estas cuatro preguntitas, ¿ya? Mira, las decisiones que tienen que ver con vamos a decir, con el desempeño de cada instalación o con lo que hace cada instalación o con las operaciones o las actividades que realiza cada instalación, son decisiones muy importantes, son decisiones muy significativas, ¿ya? Porque lo que hace cada instalación, de cierta forma, determina la flexibilidad que la cadena tiene para cambiar de cierta forma de cierta manera, cómo satisface a la demanda. A ver. ¿Cómo te explico esto?
Ya, mira, ¿por qué es importante el tema de las instalaciones? Porque las instalaciones tienen una gran eh, relación y un gran impacto, ya está muy relacionada con la forma en la que se atiende a la demanda. ¿Ya? Acá tiene un ejemplo de una empresa muy conocida, muy conocida. Toyota. Todo el mundo sabe qué es lo que hace Toyota, ¿no? Toyota produce vehículos, Toyota produce automóviles, ¿no? Pero para que pueda satisfacer, mira, para que pueda satisfacer la gran demanda mundial de sus vehículos, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Ubicar plantas en diferentes partes del mundo. ¿Para qué? Para estar más cerca a los mercados a los que quiere atender. Entonces, por eso es que dice, las decisiones en cuanto a las instalaciones y el papel que desempeña cada instalación son decisiones bastante importantes, bastante significativas, porque determinan la flexibilidad con la que se puede satisfacer a una determinada demanda. Imaginemos que Toyota no tenga estas plantas en varias ubicaciones a nivel mundial. Entonces sería mucho menos flexible atender las exigencias de su demanda. ¿Por qué? Por un tema de distancia, por un tema de transporte, por un tema de costos. No podría atender de manera óptima las necesidades de sus consumidores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ubicó sus plantas en partes estratégicas a nivel mundial. ¿Para qué? Para atender con mayor agilidad y mayor flexibilidad estas exigencias de su mercado. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Está claro? Así está mucho más clara la explicación en cuanto a la importancia de las decisiones en cuanto a las instalaciones. Más que todo sería en cuanto a la ubicación también, ¿no? De las instalaciones. ¿Me he dejado entender? Genial, ¿verdad? Excelente. Excelente, excelente. Ahora mira, las decisiones en cuanto a la ubicación de las instalaciones son decisiones que siempre hay que pensarlas a largo plazo, o mejor dicho, con impacto a largo plazo. ¿Por qué hay que pensarlas con impacto a largo plazo? Porque obviamente hablamos de instalaciones, y las instalaciones pues estamos hablando eh, de que para ellas se ha necesitado, se requirió grandes inversiones, ¿no? Fueron muy costosas. Y no es que una instalación tú la puedas trasladar de un lugar a otro. No es que tú vas a desplazar una planta, ¿no? O una fábrica del punto A, luego la vas a desplazar al punto B. No, eso no se va a dar en el corto plazo. A largo plazo sí, se puede expandir, abrir una nueva planta, ¿no? O incrementar o ampliar la planta para incrementar la capacidad, ¿no? Pero en el corto plazo eso no se va a dar, no es posible. Entonces es por eso que dicen, pensar o tomar decisiones respecto a las instalaciones y respecto a su ubicación son decisiones cuyo impacto ya está considerando el largo plazo, el largo plazo. ¿Estamos? ¿Me estoy dejando entender? ¿Ya? A ver, sigamos con el ejemplito de Toyota, ¿ya? Toyota, obviamente, sus primeras plantas estuvieron en el mercado japonés, ¿no? Y bueno, el mercado japonés era un mercado pequeño y tenía mucho sentido también que tenga su planta en Japón porque era el mercado al cual quería atender. Pero conforme fue creciendo y obviamente con este afán expansionista, decide penetrar en el mercado estadounidense. Y es por eso que abre su planta por primera vez en Estados Unidos. ¿En qué año? En el año de 1988, ¿ya? En Kentucky. Y mira, ¿por qué te digo que estas son decisiones a largo plazo?
Porque esa planta de 1988 es una planta que sigue operando, es una planta que sigue funcionando, pero básicamente para atender a qué mercado, a ese mercado, al mercado estadounidense, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que el impacto de las decisiones que se toman respecto a las instalaciones y respecto a su ubicación es un impacto que se va a ir, digamos, midiendo en cuanto a su desempeño en el largo plazo. En el largo plazo. ¿Ya me estoy dejando entender? Entonces, esa, de cierta forma, es para darles respuesta, ¿no?, a las primeras cuestiones de qué función va a desempeñar cada instalación y dónde se va a ubicar, ¿no? Dónde se va a ubicar cada instalación. Sigamos con el ejemplo de Toyota, ¿no? ¿Qué función desempeña cada instalación? En este caso, las instalaciones que está cubriendo, que está colocando Toyota, son instalaciones que se dedican a qué, a la producción en este caso de vehículos, y la ubicación están ubicadas en diferentes partes del mundo que le permita tener más digamos, flexibilidad de atención a su demanda, a sus consumidores. ¿Vale? ¿Están conmigo? ¿Estamos? A ver, por favor, a través del chat, díganme si me estoy dejando entender, díganme. Vamos, 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 manifiéstense. Vamos. Epa. Epa, epa, epa. Bien. Por otro lado, estábamos conversando respecto a la asignación o a la capacidad que tiene cada una de las instalaciones. Esta es una decisión importante porque lo que se tiene que decidir es respecto a la capacidad, ¿no?, de cada instalación. Es decir, cuánto debe producir. Por ejemplo, ya hablando en temas de producción, cuánto debe producir cada instalación, cuánto debe producir cada instalación en cada ubicación. Ya, estas decisiones también son decisiones que suelen mantenerse, digamos, que a largo plazo. Cada instalación, dependiendo de su ubicación, dependiendo del mercado al cual quiera atender, va a tener una asignación de capacidad diferente. La idea de asignarles esta capacidad es, en primer lugar, tener una respuesta ágil. ¿A qué se refiere? A tener la suficiente capacidad, ¿ya? O vamos a decirle, si quieres, a tener el suficiente stock para poder atender la demanda, pero a la vez que no sea un sobrestock que nos genere demasiados costos o costos elevados, sino el stock necesario, para satisfacer a los consumidores, ¿ya? ¿Me estoy dejando entender? Bien, 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 bien. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Si se asigna una capacidad muy alta, se puede estar generando sobrecostos, ¿no? O costos elevados por mantenimiento, ¿no? O por almacenamiento. Si se tiene una capacidad baja, se puede estar, digamos que incurriendo, o se puede estar peligrando en el sentido de tener una pobre respuesta hacia la demanda por la inexistencia de stock. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, esto también, después habíamos ya, digamos que en este punto, en el punto 4, que habíamos hablado de cómo atiende cada instalación a su mercado, también habíamos hablado de la importancia de las fuentes de suministro. Y esto es también una decisión muy importante que también tiene que ver, con se me dio la idea, con la ubicación, ¿ya?
la manera en la que estén ubicadas las instalaciones tiene que pensar en dos extremos, ¿ya? Por decirlo de una manera un poco más gráfica. Empecemos por el primer extremo. El primer extremo que está relacionado a la producción. ¿Ya? Para producir se necesita diferentes insumos, diferentes materiales, se necesita materia prima. Y esa materia prima, ¿quién nos la da? Nos la dan los proveedores. Pero esa materia prima no se teletransporta, no aparece mágicamente del almacén del proveedor al almacén de la empresa fabricante. También se requiere transporte, ¿verdad? Se requiere transporte. Entonces, tener una conciencia de lo que te acabo de mencionar, ¿qué implica? Implica que pienses en la ubicación de tus instalaciones, si es conveniente tenerlas de cierta forma ubicadas cerca a estas fuentes de abastecimiento, es decir, cerca a tus proveedores, ¿no? ¿Por qué? Porque si está muy distante, de repente vas a tener problemas, en primer lugar, de retrasos o de demoras en la llegada de tus requerimientos, o también por un tema de costos. Puede que sea muy costoso mantenerte tan alejado de tus fuentes de abastecimiento. Entonces hay que tener en consideración eso. Por otro lado, ¿qué es lo que debemos de tener en consideración? Por otro lado, debemos de tener en consideración el mercado al cual queremos satisfacer, la demanda que queremos satisfacer. Entonces también tenemos que pensar en la ubicación. Si vamos a estar cerca de ese mercado que queremos atender, o si vamos a estar lejos de ese mercado que queremos atender. ¿Cuál sería el problema de estar de repente un poco alejados de ese mercado que queremos atender? La capacidad de respuesta. Ese podría ser, digamos, el principal problema. Entonces, esta es una decisión muy importante, ¿no? Porque la ubicación de las instalaciones tiene que ser una ubicación que permita estar de cierta manera accesible a sus fuentes de suministro, pero a la vez también ubicada de tal manera que pueda atender a los diferentes mercados o a los diferentes consumidores, ¿no? Ese es el temita. Entonces, es importante considerar las decisiones respecto a instalaciones, respecto a capacidad de instalación y respecto a ubicación. Antes de pasar, digamos, a ver los factores estratégicos para el diseño de la red de cadena de suministro, quiero enfatizar un poquito más este punto. Y quiero saber si también te ha quedado claro. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Mira, para el diseño de nuestra red de cadena de suministro. Para el diseño de nuestra red de cadena de suministros hemos hecho mucho énfasis a las instalaciones, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que hace cada una de las instalaciones? En este caso, para que nos haya resultado un poco más gráficos, hemos estado hablando de plantas, ¿ya? De plantas de producción. Entonces, después de saber qué es lo que hace cada instalación, ¿qué nos interesa saber? Su capacidad de producción. ¿Por qué nos interesa saber su capacidad de producción? Porque debemos estimar una capacidad de producción que nos permita dar una respuesta ágil, rápida, inmediata a las necesidades de los consumidores, pero también una capacidad de producción que no me genere sobrecostos, sobre stocks, por ejemplo. Después que hemos estado viendo la importancia de la ubicación de estas instalaciones, ¿no? Y tenemos que hacer una evaluación, ¿no? De cómo ubicar mejor nuestras instalaciones, si más cerca a nuestras fuentes de suministro o más cerca a nuestra demanda. Ahí ya se tendría que hacer una evaluación un poco más ya de costos también, ¿no? ¿Qué es más costoso? ¿Estar más cerca a mi consumidor o está más cerca a mi proveedor? Pero a la vez te das cuenta que tienes que evaluar también tu capacidad de respuesta, porque ¿cuál es el problema si es que estás muy alejado de tus consumidores? Que esto puede hacer lenta tu capacidad de respuesta para la satisfacción de sus necesidades.
Entonces, algo que te había dicho algo que había enfatizado, ¿no? Al inicio de esta sesión, cuando hemos estado explicando la primera parte, que el diseño de la red de cadena de suministro va a estar enfocado en eso, en disminución de costos y en incrementar la capacidad de respuesta. Ojo, ojito, ojazo. Bien, antes de que pase a la siguiente diapo, quiero que me digas si están conmigo. ¿Está claro? ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy dejando entender? ¿No? ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Díganme. Díganme. Bien. Qué bueno, qué bueno. Estoy tratando de explicarlo así, con mucho amor. Amor. Bien, listo. Entonces, teniendo ya claro cuáles son las principales decisiones para el diseño de una red de suministro, ahora vamos a ver cuáles son los factores. Ojo, mira, lo he dividido de esa manera. Primero, decisiones. ¿Qué decisiones hay que tener en cuenta? Y te has dado cuenta que las decisiones están girando más que todo en la ubicación de las instalaciones. Ahora vamos a ver qué factores hay que tener en consideración para el diseño de la red de cadena de suministros. Y entre esos factores, de arranque tenemos los factores estratégicos. Y los factores estratégicos, ¿de dónde parten? Parten de la estrategia competitiva, algo que ya te había comentado, ¿no? La estrategia competitiva es básica, es fundamental, porque a partir de la estrategia competitiva también vas a configurar tu cadena de suministros, y a partir de tu estrategia competitiva también es que vas a tomar tus decisiones acerca de la red dentro de la cadena de suministros. Así que eso es muy importante, muy importante. A ver, si tu estrategia competitiva, mejor dicho, si la estrategia competitiva de la organización, de la empresa, busca un liderazgo en costos, es decir, minimizar al máximo sus costos, ¿ya? Minimizar al máximo sus costos para tener esa ventaja de costos. ¿A qué me refiero con ventaja de costos? A que cuando hay organizaciones que logran hacer sus actividades, ofrecer sus productos, sus servicios, porque han encontrado la manera de disminuir sus costos. Entonces, como encontraron la manera de disminuir sus costos, por ende que también pueden disminuir sus precios, y por lo tanto la mayoría de sus consumidores, de sus clientes, son clientes que están más que todo llamados a este tipo de productos o a este tipo de servicios por precios. Por eso es que te dice, si la estrategia de la compañía es buscar este liderazgo de costos, ¿ya? Lo que va a tratar de hacer es encontrar ubicaciones con menores costos para sus instalaciones. ¿Ya? Eso es por de dónde está partiendo la decisión de su ubicación, de ser líder en costos, de obtener menores costos. Por ejemplo, en costos de producción. Pero si la estrategia de la compañía, la estrategia competitiva, está más que todo enfocada en la capacidad de respuesta, ¿ya? Va a ubicar sus ubicaciones lo más cerca al mercado que quiera atender, independientemente de los costos. Eso muchas veces va a implicar hasta costos más altos. ¿Por qué? Porque su estrategia competitiva está más que todo enfocada en su capacidad de respuesta. Ahora, para que te quede esto más claro, para que te quede esto mucho más claro, le voy a poner un ejemplito, ¿ya? Vamos a hablar de dos tiendas o de dos marcas, ¿ya? Marcas de ropa. La marca de ropa A y la marca de ropa Zara, ¿sí? De Zara, que ya hemos hablado un poquito de Zara, conocemos un poquito de Zara. La marca de ropa A es una marquita cuyas instalaciones las tiene en China. Las tiene en China porque en China la mano de obra es mucho más barata. Entonces sus instalaciones están en China y por lo tanto sus costos de producción son mucho más baratos. Entonces el costo de producir prendas o ropa en sus instalaciones de China le permite tener costos bajos y por ende también precios un poco más accesibles, un poco más
más baratos. ¿Por qué? Porque lo que busca esta empresa es ser líder en costos. Pero esta empresa, al tener sus ubicaciones, sus instalaciones en China, trabaja más por temporadas. Es decir, la ropa que produce la produce por temporadas. Por temporadas. Todo un paquetón, digamos, para la temporada de verano, para la temporada de primavera, para la temporada de otoño y así. ¿Vale? Pero tiene costos bajitos, porque se encuentra en China. Por otro lado tenemos a Zara. Y Zara tiene la mayor cantidad de su producción en España. Es una empresa española. En España y en Portugal. Entre España y Portugal se encuentran las instalaciones de Zara. Y Zara renueva su inventario o sus prendas cada 2 semanas. Sí, cada 2 semanas está distribuyendo sus prendas a todas sus tiendas. ¿Y dónde se encuentran pues sus tiendas? Sus tiendas se encuentran en Europa. En muchas ciudades de Europa. Entonces le conviene tener sus instalaciones en España y en Portugal para poder atender de una manera mucho más ágil a su mercado. Tener sus instalaciones en España y en Portugal son mucho más costosas que tener instalaciones en China. Pero a Zara no le importa eso, porque lo que le importa es seguir teniendo esta respuesta inmediata, esta capacidad o esta rapidez, ¿no? En atención a su demanda, ¿Me he dejado entender? ¿Estamos? Bien. Ah, mira, acá te he puesto otro ejemplito bastante interesante. Uy, se me movió. Aquí. También, lo mismo pasa con Nike. Nike, digamos que cuando tiene, vamos a decirle que, como que 2 líneas, ¿ya? Una línea de alta gama, ¿ya? Y una línea de baja gama. La línea de baja gama tiene instalaciones en países asiáticos, ¿ya? Como China e Indonesia, donde sus zapatos son, digamos, de bajo precio y es más que todo para un mercado masivo. Pero también tiene instalaciones en Corea y en Taiwán, donde tiene productos, o mejor dicho, donde los diseños de esos productos son diseños que van a tener un mayor precio. ¿Por qué? Porque la mano de obra también en Corea y en Taiwán es mucho más cara que en China y en Indonesia. Entonces te das cuenta, ¿no? La ubicación depende mucho de estas dos decisiones. O quieres ser líder en costo o quieres tener una capacidad de respuesta mucho más ágil, ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Me estoy dejando entender? ¿Me he dejado entender? ¿Están conmigo? Bien. Next. Ay. Acá viene otro muy interesante, que son los factores tecnológicos. Pero en este caso los factores tecnológicos que están relacionados a tecnologías de producción. Es decir, a la manera en la que utilizan las instalaciones determinado tipo de tecnología para sus procesos productivos. Este es un factor importante para el diseño de la red de suministro, sí, es muy importante, porque dependiendo con la tecnología con la que cuente cada una de las de las instalaciones, es que también se van a tomar decisiones respecto a cómo es que se va a desarrollar o se va a diseñar la red para la cadena de suministro, ¿ya? A ver, vamos a tratar de ponerle un poco de contexto para que esto se pueda entender mejor, ¿ya? Mira, hay instalaciones cuya tecnología requirió una gran inversión,
¿ya? Una gran inversión. Por lo tanto, no puedes tener pues muchas, vamos a decir, muchas instalaciones de este tipo, porque la inversión por cada instalación es muy costosa, es muy elevada. Entonces tienes pocas instalaciones. ¿Por qué? Porque la tecnología de esas instalaciones es muy costosa. Entonces, como tienes pocas instalaciones, lo que la decisión que vas a tomar limitada por estos factores tecnológicos que son costosos es que tengas que producir a alta capacidad. O sea, la capacidad de producción de esa instalación tiene que ser una capacidad alta, alta. ¿Por qué? Porque tienes pocas instalaciones. ¿Por qué tienes pocas instalaciones? Porque la tecnología para tus instalaciones es muy costosa, como para tener más instalaciones. ¿Ya? Por otro lado, el contraste, ¿qué sería? Que tengas instalaciones cuya tecnología, ¿ya? No involucre una inversión muy costosa, muy elevada, y por lo tanto los costos fijos, ¿ya? Que vas generando en cada una de tus instalaciones, podríamos decir que son costos fijos bajos, ¿ya? Que son costos fijos bajos. Entonces, como la tecnología de cierta forma un poco más flexible en este sentido, puedes ampliar el número de tus instalaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedes tener más instalaciones y las puedes ubicar en más partes. ¿Por qué? Porque sus costos fijos y sus costos de la tecnología que utiliza para esas instalaciones no son muy elevados, muy elevados. Entonces la capacidad, ¿ya? La decisión de capacidad, en el caso de este tipo de instalaciones, va a ser una capacidad no muy alta, no va a ser de alta capacidad, no va a ser de alta capacidad. ¿Por qué? Porque hay muchas instalaciones y estas instalaciones lo que van a tratar de, no van a tratar, van a estar ubicadas lo más cerca a sus consumidores también. Por lo tanto, sí hay mejoras en cuanto a reducción de costos, por ejemplo, de transporte, porque como están más cerca a sus consumidores, el tema del transporte también en cuanto a costos se va a disminuir, ¿no? En cambio, cuando son instalaciones que están alejadas y no puedes colocar otra instalación cerca a tu demanda, a tu mercado, obviamente el transporte va a ser mucho más caro. Entonces vamos a poner ejemplitos, ¿ya? Un ejemplo de donde la tecnología no implica mucha inversión. No voy a decir mucha inversión, sino una inversión muy elevada y cuya tecnología es mucho más flexible. Coca-Cola. Coca-Cola tiene embotelladoras por todo el mundo. Por todo el mundo. ¿Por qué? Porque de cierta forma una embotelladora no involucra una tecnología muy sofisticada y pero muy elevada. Entonces Coca-Cola se permite tener instalaciones a través de embotelladoras por todo el mundo. ¿Y esto qué le permite? Le permite una capacidad de respuesta inmediata. Inmediata, ¿por qué? Porque está cerca de sus consumidores. Y a la vez una reducción en costos muy significativa porque estas embotelladoras también están mucho más cerca a sus consumidores. Por el otro lado, las empresas que se dedican a la producción, por ejemplo, de chips, ¿ya? De chips que no solo son para computadoras, sino que son chips para todo tipo de sensores en este mundo cada vez más digital y más del internet de las cosas. Casi todo tiene chips, ¿no? Las computadoras, los celulares, los refrigeradores, las lavadoras, los microondas, las cocinas, los automóviles, ¿no? Casi todo tiene un chip, los televisores. Entonces te das cuenta, ya, pero digamos que la inversión para estas plantas que producen chips, fue altísima, es altísima, y por lo tanto su capacidad su nivel de capacidad tiene que ser alto, porque mira todo lo que tiene que atender, pero por eso es que se produjo esta crisis
o esta escasez de chips, ¿no? Se produjo esta escasez de chips precisamente porque no hay muchas empresas, no hay muchas instalaciones que se dediquen a la producción de chips. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es producir grandes cantidades, pero no pueden desplazarse o no pueden estar ubicados en otras, no pueden ubicar sus instalaciones en otras partes porque la tecnología que utilizan para la producción de estos chips es pues muy costosa, es muy elevada. Y cuando hubo escasez de chips, muchas empresas se vieron perjudicadas, principalmente las de la industria automotriz, que tuvieron que paralizar su producción de autos porque no había chips. No había chips. Entonces, los factores tecnológicos tienen un impacto significativo en el diseño de la red, de la cadena de suministro. Te acabo de explicar que sí. Sí, pues sí. Sí y sí. ¿Vale? ¿Me estoy dejando entender? ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. Queda. Entonces te das cuenta, dependiendo de la tecnología, o bien se puede concentrar o consolidar toda la producción en pocas plantas, pero con mucha producción, con mucha capacidad, con alta capacidad, o dependiendo de la tecnología, se puede ubicar plantas en diferentes ubicaciones, ¿no? Haciendo que se atiendan los requerimientos de cierta manera un poco más ágil. Pero, ¿qué es lo que está de cierta forma condicionando que se ejecute de esta manera? La tecnología. Muy bien. Otros tipos de factores. Estos ya serían factores un poco más externos, ¿ya? Tenemos a los factores macroeconómicos y también tenemos a los factores políticos. Los factores macroeconómicos, por ejemplo, la inflación, ¿no? Hay países que tienen mayor inflación o países que tienen menor inflación porque depende mucho de las decisiones económicas que estén tomando los gobiernos, o también por el impacto de las decisiones que se esté tomando a nivel mundial. Hay países que les afecta más en cuanto a términos de inflación unos que a otros, ¿no? Que también dentro de factores macroeconómicos todo lo que está relacionado a los impuestos. Hay países donde es mucho más atractivo instalar, ¿no? Plantas, ¿no? Hacer empresa, por decirlo de alguna manera, porque los impuestos en esos países pues son atractivos porque son impuestos bajísimos, ¿no? Entonces depende mucho también el tema de los impuestos para pensar bien en dónde colocar las instalaciones de una determinada organización. Un ejemplo, en el mismo Estados Unidos, cada estado tiene sus propias políticas, por ejemplo, en cuanto a temas de impuestos, ¿ya? Entonces hay estados en los cuales los impuestos son mucho más atractivos respecto a otros estados. Entonces las empresas prefieren trabajar dentro de esos estados con impuestos, digamos, más bajos, mucho más bajos. El tipo de cambio también es un factor muy importante al momento de establecer las instalaciones, ¿no? Si el tipo de cambio es favorable ya sea para importar o si el tipo de cambio es favorable para exportar. O sea, se tiene que tener en consideración estos datos macroeconómicos, porque si bien son factores externos, es decir, que se dan fuera de la empresa, tienen un impacto en las organizaciones y por ende también tienen un impacto en las redes de la cadena de suministro. ¿Vale? ¿Me estoy dejando entender? ¿Estamos? Bien, por otro lado están lo que son los factores políticos que están más relacionados a la estabilidad política que existe en un país. Países con inestabilidad política son países que
incluso estas decisiones políticas van a afectar a las cifras macroeconómicas, ¿no? Países inestables políticamente hablando no dan pues confianza, no generan confianza respecto a cómo se está llevando las reglas del comercio o si de verdad hay un respeto por la propiedad privada, ¿no? Entonces, esta inestabilidad política genera desconfianza y cuando se genera desconfianza respecto a un país, ¿qué es lo que pasa? Huyen, el dinero huyen los capitales, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay confianza, no hay confianza en las decisiones políticas. Lo mismo pasaría, ¿no? En un país inestable, políticamente no fue atractivo como para colocar instalaciones, como para empezar a colocar plantas en países cuya inestabilidad política no te genera confianza como para que tú puedas producir dentro de esos territorios. ¿Ya? Eso es muy importante. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Factores de infraestructura. Estos factores de infraestructura también se refieren a factores externos, pero que se está refiriendo a la infraestructura de la ubicación donde estarías pensando en colocar una planta o donde estarías pensando en colocar tus instalaciones. La infraestructura es importantísima porque de cierta manera esta infraestructura determinará también la manera en la que se pueda hacer o no negocios, porque una infraestructura inadecuada lo que va a hacer es incrementarte los costos. Por ejemplo, si no existe una buena carretera, si no existe vías de acceso, si no hay buenas telecomunicaciones, eso a la larga son problemas de infraestructura que no tienen que ver con tus instalaciones ni con tu organización, pero que van a incrementar tus costos. En cambio, es muy diferente cuando hablamos de instalaciones en donde la infraestructura pues, te permite desplazarte de una manera rápida, de una manera correcta, ubicaciones que se encuentran en lugares donde hay una buena infraestructura portuaria, por ejemplo, que cuentan con terminales terrestres o que cuentan con diferentes modalidades para el transporte aéreo, marítimo, ferroviario, ¿no? Entonces es muy diferente, pues, ¿no? En ese caso sí se puede hacer negocios, en ese caso sí te puedes movilizar, en ese caso sí puedes darle agilidad incluso a tu capacidad de respuesta y también a tu capacidad de producción, Eso por un lado. Por otro lado, también de cierta forma dentro de los factores de infraestructura también se está considerando eh, eh, la disponibilidad de mano de obra, lo cual es de cierta forma un poco complementario a esto de la infraestructura, ¿ya? ¿Por qué? Porque en caso de que no exista mano de obra calificada donde tú quieras colocar tus instalaciones, la puedes llevar, puedes contratar personas que deseen viajar y quedarse, ¿no? Por ejemplo, en donde están tus instalaciones. O sea, puedes movilizar la mano de obra. Ya, aumentarían los costos, sí, los aumentarían, pero no tanto como las deficiencias en infraestructura. ¿Ya? ¿Me estoy dejando entender? ¿Estamos? Bien, qué bueno. Qué bueno que estamos. Bien, 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 bien. Y bueno, de ahí vienen los factores competitivos. Y los factores competitivos, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? A los competidores que ya existen en donde tú quieras considerar tus instalaciones, en donde quieras ubicarte. Tienes que considerar pues los competidores ya existentes. ¿Por qué? Porque los competidores de cierta forma van a
también van a influir en tus fuentes de suministros, es decir, en tus proveedores, y también van a tener de cierta forma un impacto en la mano de obra que ya existe, ¿no? En ese lugar. Entonces, básico, tener en cuenta a los competidores existentes, antes de pensar en si conviene o no ubicar tus instalaciones en un determinado lugar. Si hay competidores, si no hay competidores. ¿Qué tan influentes son estos competidores respecto a sus proveedores? ¿Qué tan influentes son estos competidores respecto a la mano de obra del lugar? Bien. Y bueno, sí, todavía me quedan 2 factores más. Pensé que iba a acabar. No, pero todavía me quedan 2 más. El tiempo de respuesta al cliente y la presencia local. Ese es otro factor muy importante. Y justo te estaba conversando de esto un poco respecto a la capacidad de respuesta. Tenemos que pensar también en este caso en el tipo de cliente. Es importante conocer al cliente al que quieres atender dependiendo de dónde quieras ubicar tus instalaciones. ¿Ya? Es muy importante. Por ejemplo, hay clientes que tienen la necesidad de un determinado producto, de un determinado servicio. Y al existir esta necesidad, de cierta forma, incluso hasta con carácter de urgencia, lo que quieren es que sus productos estén en el lugar al cual asistan y en el momento en el cual lo requieran. Es decir, requieren tener esta accesibilidad a los productos de manera oportuna. Por lo tanto, tienes que pensar en instalaciones que puedan dar esta capacidad de respuesta ágil. Muy, digamos, al otro extremo vamos a encontrar productos, ¿ya? En los cuales el consumidor muchas veces es un consumidor que está más que todo pensando en el precio, ¿ya? O en el descuento, o en la promoción. Y entonces en este caso los consumidores, con tal de obtener esos menores precios, con tal de obtener esas menores esos descuentos, ya por decirle de alguna manera, están dispuestos a trasladarse, a caminar más, a desplazarse más, ¿ya? Entonces, en ese caso, la decisión de ubicación no va a estar tan enfatizada en dar una respuesta al cliente de una manera tan inmediata o tan ágil, porque sabe que el consumidor está dispuesto a desplazarse más hacia la instalación que la instalación hacia el consumidor. Ya me estoy dejando entender. Un ejemplo sencillito que se me ocurre: muchas veces hay personas que prefieren madrugar y que prefieren darse el viajezón, por ejemplo, hasta el terminal pesquero. ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar el pescado, los productos marinos mucho más baratos que si lo compran en un supermercado o en los mercados que pueden estar mucho más cerca. ¿Ya? Como para que me entiendas este ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, entonces en síntesis, dependiendo también del tipo de cliente al que quieras atender, si son clientes que requieren una ágil respuesta, lo más probable es que tengas que tener mayores ubicaciones, ¿no? Y de una manera mucho mejor distribuida. Si son clientes que no les importa mucho la capacidad de respuesta porque están buscando más otro tipo de beneficios, que pueden ser precios menores o algún tipo de descuento, no vas a, en ese caso, tus ubicaciones pues no requieres muchas instalaciones, requieres pocas instalaciones, pero de repente sí con un poco más de capacidad en cuanto a stock, ¿no? Para poder atenderlos. Bien.
Y por último, lo que tenemos que considerar son los costos de la logística y en sí de las instalaciones. Cuando hablamos de los costos de logística, estamos hablando, vamos a incluir dentro de costos de logística al transporte y al almacenamiento. Ojo, ¿ya? Al transporte y al almacenamiento. Todo lo que se refiere a los inventarios. Y obviamente a las instalaciones para estos inventarios. A eso nos referimos con costos de logística. ¿Ya? Los costos de logística están muy relacionados con las instalaciones, ¿no? Porque los costos pueden ir cambiando conforme también incrementa o disminuyen las instalaciones. Los costos van a ir cambiando dependiendo también de la ubicación de las instalaciones. Los costos van a ir cambiando también dependiendo de la asignación de la capacidad que tenga cada una de estas instalaciones, ¿ya? Entonces, al momento de diseñar una red para la cadena de suministro es importante también tener los costos pues, de logística, los costos de inventario, los costos de transporte, los costos de almacenamiento. ¿Vale? ¿Hasta ahí me estoy dejando entender? Ejemplo, por ejemplo, ¿no? Cuando se tienen más instalaciones, los costos que disminuyen son los costos de transporte. ¿Por qué? Porque al tener mayor número de instalaciones, ¿qué es lo que pasa? Se está más cerca a los consumidores, por lo tanto el transporte puede que sea en términos de costo menor. Pero al tener también más instalaciones se va a incrementar el costo que implica el mantenimiento pues, de las instalaciones. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Bien. Y bueno, como te había comentado hace poco también, acá también hay que considerar el costo de la ubicación, ¿no? Si es más costoso estar ubicado cerca del cliente o si es más costoso estar ubicado cerca de los proveedores. Hay que ver, ¿no? Dónde es menos costoso. Ojo, dependiendo también si tu estrategia competitiva es costos o si tu estrategia competitiva es la de incrementar la capacidad de respuesta hacia tus consumidores. ¿Ya? ¿Estamos? 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 Bien, entonces, para resumir, mira, todos los factores, tenemos los factores estratégicos que ya te he dicho, que están más que todo asociados a si quieres ser líder en costo o si quieres incrementar tu capacidad de respuesta, los factores tecnológicos, que estos son muy importantes porque la tecnología puede definir si es que tienes muchas instalaciones o si tienes pocas instalaciones, los factores macroeconómicos y políticos, que son factores externos, pero que tienen un papel crucial al momento de tomar la decisión de dónde ubicar las instalaciones. Los factores de infraestructura, que también es un factor externo que está relacionado a la infraestructura del lugar donde quieras ubicar tus instalaciones. Los factores competitivos, que están relacionados a tus competidores o los competidores existentes en el lugar donde quieres ubicar tus instalaciones. Y los factores de respuesta al cliente, que dependiendo del tipo de cliente, si es que quieres satisfacer sus necesidades de una manera rápida o que si son clientes que están dispuestos a desplazarse independientemente de donde tengas tu ubicación, porque lo que le interesa son los beneficios que le ofreces, por ejemplo, en mejores precios, descuentos o bonificaciones. Y por último, los costos de la logística, que están muy asociados también al dónde está la ubicación, si tienes más de una instalación, si tienes pocas instalaciones. ¿Por qué? Porque eso hace que tenga un impacto ya sea en los costos de almacenamiento o en los costos de transporte. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Todavía falta poquito ya. Falta poquito, pero a ver, a manera de que su cerebro se despeje, díganme, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Mm? ¿Están allí? ¿Están vivos todavía? Vamos, a través del chat. Bien,
Y ahora vamos a hablar de las fases para definir la estrategia y el diseño de la cadena de suministro. ¿Ya? En este caso vamos a hablar de cuatro fases, ¿ya? La primera fase es definir la estrategia y el diseño de la cadena de suministro. Para que puedas definir el diseño de la cadena de suministro, lo primero que tienes que tener claro cuál es la estrategia competitiva. No te olvides, la estrategia competitiva. Cuando ya tienes la estrategia competitiva, ya puedes diseñar cuál va a ser o configurar mejor tu cadena de suministro. En este caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que ubicar bien cuáles son las actividades a lo largo de la cadena de suministro y conscientemente ver cuáles se puede hacer o cuáles se tienen que subcontratar. ¿A través ¿de quién? De operadores logísticos. La segunda fase ya es la configuración, vamos a decirle, de las instalaciones de la cadena claro, la configuración de las instalaciones. En esta etapa es importante definir, ¿no? Más que definir, identificar dónde se van a ubicar las instalaciones. Y una vez que se identifica dónde se podrían ubicar las instalaciones, hacer un cálculo o una proyección de cuál va a ser la capacidad aproximada de cada una de esas instalaciones. Para poder hacer un pronóstico de la capacidad de cada una de las instalaciones, es importante hacer un pronóstico de la demanda. O sea, en base a la demanda se calcula la capacidad. Obviamente, si es que la instalación puede cubrir esa capacidad. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estoy dejando entender? Esa es la etapa de configuración de las instalaciones. Identificar la ubicación, identificar la capacidad de producción, hacer el pronóstico de la demanda. En la tercera fase, ya hablamos de la selección de un grupo de sitios potencialmente deseables, ¿no? En la primera parte se hizo una identificación, ¿no?, de ubicaciones. En esta fase se hace ya una selección de cuáles serían los lugares o las ubicaciones que son más potencialmente deseables, ¿ya? En ese caso ya se empieza a hacer un análisis de ¿qué? De la infraestructura, ¿no? De la infraestructura y de las metodologías de producción deseadas. Justo de lo que te estaba conversando, ¿no? O sea, ya tienes los lugares potencialmente deseables, hay que pensar si en esos lugares cuentan con la infraestructura como para poder ubicar nuestras instalaciones, y también tenemos que pensar en qué tipo de tecnología van a tener esas instalaciones, ¿vale? Recuerda que cuando hablamos de infraestructura estamos hablando también que existe la infraestructura necesaria como para poder estar en contacto con nuestros proveedores, como para poder llevar un transporte de manera eficiente, infraestructura que permite una buena comunicación, infraestructura que nos permita también tener contacto con manos de obra, infraestructura que nos permita llegar a nuestros clientes, Muy bien. Y la última fase ya son las opciones de ubicación, ¿ya? En este caso ya se va a seleccionar la ubicación y a esa ubicación ya se le va, en esa ubicación ya se van a instalar, ¿no? O se va a pensar ya en la instalación, ¿no? De, vamos a decir, de las diferentes plantas, ¿no? Para las opciones de ubicación, estas ubicaciones fueron las que quedaron, ¿no?, de la etapa anterior de la selección de ubicaciones potencialmente deseables, ¿ya? ¿Estamos? Ya en este nivel, ya en esta fase, ya se empieza a tomar en consideración los costos logísticos, ¿no? Los costos logísticos que implica pues ya el transporte, el almacenamiento y también otro tipo de costos que están ya considerándose, teniendo en cuenta factores, por ejemplo, macroeconómicos como impuestos, ¿no?, que pueda tener esa ubicación que se considera ya la acción de ubicación deseable. Muy bien. ¿Me deja entender? ¿Está claro estas fasecitas? Las resumo ya.
La primera etapa es importante porque es definir la estrategia, el diseño de la cadena de suministro. Para definir el diseño de la cadena de suministro, primero que se tiene que hacer, tener bien claro cuál es la estrategia competitiva. Después, definir la configuración de las instalaciones, que es muy importante, es más identificar dónde se pueden colocar las instalaciones, identificar la capacidad de producción y hacer un pronóstico de la demanda. La tercera parte es la selección de un grupo de sitios potencialmente deseables. En este caso, hay que considerar si existe la infraestructura en esos posibles lugares donde se quieran ubicar las instalaciones. Y en la cuarta fase, la opción de ubicación es ya, digamos, pasado el filtro de la fase anterior de lugares potencialmente deseables. Y acá ya se va a considerar también otros tipos de costos que están más asociados a los costos logísticos, es decir, de transporte, de almacenamiento, y también a factores macroeconómicos como por ejemplo los tipos de impuestos y los impuestos que se pagan en dicha ubicación. Bien, acá está de cierta forma un poquito más resumido. O un poquito más ordenado. Por ejemplo, fíjate, en la fase 1, en la parte estratégica, ¿de qué parte esta fase? De la estrategia competitiva. Y hay algo muy interesante también, de ciertas restricciones internas. ¿Qué tipo de restricciones internas? Por ejemplo, el capital, ¿no? Si se encuentra con el suficiente capital como para poder pensar en la ubicación de un determinado tipo de instalaciones, ¿no? Y la competencia global, algo que también te había comentado, ¿no? Es importante tener en consideración a los competidores existentes, Después, mira, la fase 2 es una fase muy interesante, que es la configuración, ¿no? La configuración de las instalaciones, que tiene que tener en cuenta la tecnología, ¿no? Que te había dicho, ¿no? La tecnología para cada una de esas instalaciones. También está teniendo en consideración el ambiente competitivo. No dejamos de lado los competidores que pueden existir. Los costos de logística, hay que tener en cuenta también los costos de logística asociados, factores macroeconómicos como aranceles, hay que tener en cuenta también la demanda, pronóstico de demanda que se quiera hacer, y algunos riesgos externos como riesgo político, riesgos de tipo de cambio, ¿no? Y de demanda, ¿no? Todo lo que te he estado comentando en los factores que debemos de tener en cuenta. En la fase 3 de sitios deseados, ya es importante también considerar los métodos de producción, y en este caso también es importante ver si esos métodos de producción nos pueden ayudar a dar una alta respuesta hacia nuestros consumidores, ¿no? Por eso dice acá tiempo de respuesta. Y en esta etapa de sitios deseados también si existe la infraestructura deseada o la infraestructura disponible como para poder hacer ese tipo de instalaciones. Por último, en la fase 4, en las acciones de ubicación, es importante también tener en cuenta los costos de diferentes factores, más que todos los factores de producción, por ejemplo mano de obra y materiales, y materiales que estarían siendo considerados también por los proveedores existentes, y los costos de logística, de transporte y de inventarios. Entonces me gustó mucho esta grafiquita que de cierta forma resume, ¿no? O mejor dicho, consolida los diferentes factores que hemos estado conversando para el diseño de una red en la cadena de suministro, y a la vez lo integra a las diferentes fases que debemos de tener en cuenta para esta red de la cadena de suministro, siempre y cuando tomando en cuenta las decisiones que hemos estado hablando al inicio, ¿no? De pensar en las instalaciones, qué es lo que hacen las instalaciones, la capacidad que tienen estas instalaciones, la ubicación de estas instalaciones y la manera en la que se encuentran digamos que ubicadas de tal forma que pueden tener acceso a sus proveedores, pero también que puedan atender a sus consumidores. Bien, y ya para cerrar, porque siento que su cerebro hoy día ha colapsado un poquito con la cantidad de información que les acabo de dar, ya para terminar, solo así chiquitito nomás,
las tecnologías de información juegan un papel muy importante para el diseño de la red de cadena de suministros, ¿ya? Más que todo, ya existen softwares más que todo de ERP, ¿ya? Que son software especiales en la planificación o en la planeación de los recursos empresariales, ¿ya? O los recursos de la organización. Este tipo de software lo que te permite es consolidar mucho mejor la información, te permite hacer pronósticos, te permite hacer simuladores, te permite hacer diseños precisamente de, de tu cadena de la red de tu cadena de suministro. ¿Por qué trabajar con estas tecnologías de información? Porque lo hacen mucho más rápido, porque lo hacen mucho más dinámico, porque te permite hacer simulaciones, te permite tener, digamos, varios escenarios, ¿no? Donde tú puedas hacer tus pronósticos, ¿no? Y de esa forma darle un mejor diseño a tu red de cadena de suministros. Entonces, en este caso ya estamos hablando de trabajar con softwares de planeación de recursos. Software de planeación de recursos. Muy bien, muy bien. Y bueno, eso es todo lo que quería comentarte por la sesión del día de hoy. Antes de que cierre la sesión, te pregunto si todo está claro, si tienes alguna duda, comentario, sugerencia que quieras hacerme en este punto. A ver, dímelo. Uf. Bien. Bien. Me cansé. Y como todo, creo que está claro. No me queda más que decir, colorín colorado, la sesión del día de hoy ha terminado. Go, go, go.